presenta WowMX.tv. Hola, ¿qué tal amigos de la Hora Animal? Es un gusto estar con ustedes como cada lunes, es mediodía. Y bueno, el día de hoy tenemos un tema que no hemos tocado, que es muy interesante para mucha gente que tiene pues estos animalitos en casa. ¿Y quién mejor para este tema que nuestro invitado? Y bueno, les cuento que bueno, es nuestro padrino de televisión y ya vamos a cumplir 300 programas. O sea, se dice fácil, pero híjole, 300 programas, imagínense cuántos temas no hemos tocado, ¿verdad? Y Así bueno, es. le doy la bienvenida al médico veterinario zootecnista, perdón, Fer Domínguez. ¿Cómo estás, Fer? Hola, Sofía, muy bien, muchas gracias por la invitación. Ya nuevamente aquí, reintegrándonos después de un tiempecito. Ay, qué bueno, ya te extrañábamos. Y también, pero ya andamos por acá. Ah, qué bueno, nos da mucho gusto, Fer. Yo un poco así como que no es COVID, pero bueno, perdón. Bueno, pues el día de hoy vamos a tratar un tema muy interesante que se llama acuariofilia. Este término, pues así como que no estamos muy familiarizados con él, pero ahorita que nos empieces a platicar, pues ya va a ser de interés general y vamos a decir, ah, sí, yo tuve, yo hice, yo esto, ¿no? Así es. Entonces, Fer, pues no sé si pudiéramos empezar que nos platiques qué significa este término. Claro que sí, bueno, el término de acuariofilia es uno de los términos más antiguos que podemos decir que hay. De hecho, la acuariofilia como tal es prácticamente una de las prácticas que desde los ancestros, digámoslo así, desde los japoneses estaba muy acuñada, ¿no? Y esto pues nos habla acerca de, pues, de esa importancia y que, bueno, ¿qué es la acuariofilia o qué es un acuario como tal? Y era pues el arte, ¿no? De conservar vida u organismos vivos fuera de su medio de una forma artificial, digámoslo así, ¿no? Ah, Entonces, este arte como tal, pues se basa a través de lo que es la definición de un acuario, ¿no? Que es una comunidad biológica que se ha creado artificialmente donde habitan pues organismos vivos, como les comentaba, desde peces, plantas, invertebrados, microorganismos, y estos conviven en un perfecto equilibrio tomando en consideración pues sus necesidades básicas de acuerdo a sus características individuales, ¿no? Es principalmente lo que se da como acuario. Y te comento, esto se remonta desde hace muchos, muchos años, en los cuales, pues ya desde lo que eran grandes jerarcas conservaban, Moctezuma, inclusive aquí en México, el famoso zoológico de Moctezuma, se llegó a tener también colecciones o estanques con algunos organismos vivos y sobre todo, pues, como te decía, ¿no? Que se realizaban estudios en particular de estos. claro. Oye, Fer, ¿esto se puede considerar como un hobby? Así es. De hecho, es un hobby que ha estado, pues, desde hace muchos años. Como te comento, es un hobby que la verdad muchos entran, pero luego muchos se frustran. ¿Por qué? Porque no se llegan a asesorar de la forma correcta, porque llega a suceder que en ocasiones no tenemos el acercamiento a profesionales que nos permitan tener una asesoría o tenemos un desconocimiento sobre lo que sería el manejo de estos animales. Claro. Entonces, normalmente el hobby es un hobby que empiezas, digamos, de una forma sencilla y terminas con acuarios, pues, marinos, ¿no? Que es como la culminación, la maestría. Yo siempre he dicho que cuando estás en acuarismo o en la acuariofilia, empiezas desde lo que es la primaria, empiezas a la secundaria, prepa, hasta que ya llegas a un punto de la maestría, ¿no? Donde, pues, realmente el acuario de arrecife y este tipo de acuarios que son muy, muy, no delicados, pero sí, digamos, de más conocimiento y dedicación.
Exacto. Pues bueno, yo leí que desde los romanos empezaron con esta actividad, creando carpas, ¿no? Para su propio consumo. Y como tú bien dices, pues se va uno como graduando. Pero fíjate, Fer, que yo conozco gente como que tiene años con su acuario. Así tengo una amiga que ha de tener 20 años fácil con su acuario, ¿no? Y ahí la ves que se me descompuso esto y que voy por el agua. Pero también hay gente que, bueno, se aburre muy fácil, muy rápido. Al año ya deshizo su acuario, ya no quiere saber nada porque dice que le lleva mucho tiempo, que tiene que tener mucho cuidado. Y bueno, pues como en todo, hay de todo, ¿no? Así es, de hecho, pues bueno, la acuariofilia ha crecido con el interés de las personas, ¿no? De llevar ese espacio de naturaleza a la casa y ya sea como decoración, como un factor antiestrés. Mm, Sabemos también la parte de la armonía con el Feng Shui, desarrollo de valores. Incluso en algunos centros penitenciarios empezaron a desarrollar talleres de acuarismo, acuariofilia, ¿para qué? Para desarrollar y fomentar valores en los internos, ¿no? Y esto pues nos habla también de la misma educación ambiental que buscamos también en algunas instituciones. Por eso mismo tenemos que considerar, ¿no? La importancia, como tú dices, el asesorarnos correctamente. Y yo siempre he dicho, ¿no? ¿Por qué tiene miedo el acuarista o consumidor cuando inicia? Por lo que me acabas tú de describir, ¿no? Realmente muchas veces pensamos que el cuidar un acuario es difícil, que un acuario es lo más complicado que pueda haber, o es un pedazo, o sea, puede ser algo tan bello, o puede ser lo que decía, una cubeta de agua sucia en la sala, ¿no? exacto. Y lo primero que decimos, no, es que yo no quiero tener acuarios porque tengo que estarle cambiando el agua todos los días, constantemente, inclusive hasta todos los días lo hacía. Sí, Y prácticamente es el error de principiantes, ¿no? De los acuarios, el claro. quererle cambiar el agua. Entonces, mucho del fracaso que se da ¿cómo se llama?, en el acuarismo, es derivado a eso, ¿no? A que se tiene el desconocimiento de lo que es el ciclo biológico de los acuarios. Estamos hablando que entre menos se cambie el agua es mejor para los peces, pero para eso hay sistemas de filtración que nos permiten tener el agua cristalina sin retirar el agua por completo, Claro. ya que en el secreto de los acuarios es lo que es la falta, el filtro biológico. El filtro biológico se encuentra, pues prácticamente instalado en lo que es la grava, en la parte rocosa, en las decoraciones. Muchas veces cuando nosotros retiramos todo el agua, me estoy llevando parte de esa materia biológica o ese ciclo biológico que se forma. Un ciclo biológico normal, por ejemplo, en un acuario de agua dulce se puede desarrollar en 2 meses de forma natural y en un acuario marino hasta por más de 4 meses. Wow. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en un acuario? En un acuario lo que hacemos es acelerar ese proceso a través de acondicionadores, como el caso de acondicionadores con bacteria, o que permite acelerar este proceso y inocular, digamos, nuestras bacterias. El acuario como tal o el agua tienen un ciclo biológico. Todos los desechos se descomponen, forman amonio y amoníaco, de acuerdo al pH que llega a tener el agua, y este amonio o amoníaco es tóxico para los peces. Es la orina, al final del día es la orina, los desechos, las heces, todo eso se transforma. Para nosotros completar el ciclo tenemos que llevar que es nuestra bacteria transforme ese amonio o amoníaco a lo que sería compuestos menores, que son los nitritos. Los nitritos también son tóxicos para los peces, se pegan a la hemoglobina y también dificultan la respiración del mismo pez, así como pues, intoxican. Y de Claro. ahí, este nitrito con otra bacteria que se forma en el mismo ciclo, descompone este nitrito a nitrato. El nitrato ya es utilizado por las plantas, ya es utilizado con una materia que a través de los sistemas de filtración es desechada y por lo tanto aquí es donde se nos completa nuestro ciclo biológico. Por eso siempre cuando estamos trabajando con acuarismo lo que buscamos es tener nuestra bacteria en buenas condiciones. Y uno de los también de los errores que cometemos muchas veces es pensar que un acuario pequeño es más fácil de cuidar. A mí cuando me dicen, oye, es que soy principiante, quiero entrar en esto, lo primero que les recomiendo es un acuario mayor de 100 litros. ¿Por Fíjate. qué razón? Es más fácil el control. Entonces, muchas veces pensamos que para iniciar en el acuarismo es
con un acuario pequeñito de 20, 40 litros, y no, yo ya muchas veces ya lo que les llamo nanoacuarios es para especialistas. Ah, Entonces, es más complicado manejar un nanoacuario que manejar realmente acuarios por arriba de los 120. ¿Por qué? Porque al final del día, yo lo ponía de ejemplo, que cuando tú estás en un edificio y empieza a haber un incendio, pues es más fácil que si estás en un cuarto, te intoxiques más rápido con el humo, a que si estás en una bodega, que te va a dar más oportunidad de saber qué hacer por la cantidad de oxígeno que tienes en un espacio más grande. Es claro. algo muy similar que pasa en el acuarismo. Ah, ok, muy interesante. Oye, Fer, pero uno que no sabe y que se va a iniciar en esta actividad, en este hobby, hay peces de agua dulce y aguas de pez de sal, ¿no? Así es, bueno, hay una gran división de hecho Ajá. de sistemas, de acuerdo a los tipos de acuario, inclusive tenemos acuarios de agua fría y agua cálida. En el caso, por ejemplo, de los acuarios de agua fría, pues tenemos principalmente al pez japonés, Mm, es el que tienes ahí en la espalda, las carpas y carpines, son sistemas de agua fría. En el caso de agua cálida, pues tenemos aquí una subdivisión que es también llamada, por ejemplo, dentro de los acuarios de agua dulce, que sería de aguas neutras, aguas blandas o ácidas, duras y alcalinas, y salobres. De acuerdo a este tipo ¿cómo se llama?, de peces, hay algunos peces que son mucho más fácil de mantener de acuerdo al tipo de biotopo que tienen, ¿no? Y obviamente de ahí ya vienen los acuarios de agua salada, y aquí se puede dividir en los marinos, el arrecife o marino de agua fría también, ¿no? sí. Y aquí pues se ubican muchos, los que por lo regular tenemos más en el mercado, pues son los de agua fría, y dentro de los de agua, ¿cómo se llama?, dulce, tenemos los de agua ácida, o que serían los de biotopo amazónico, y los peces de agua un poquito dura o alcalina, que serían los peces cíclidos. Aquí también cíclidos africanos, ¿no? Que es donde tenemos algunos ejemplos, por ejemplo. Y dentro de estos tenemos acuarios de cíclidos africanos y acuarios de cíclidos sudamericanos. Entonces, hay una gran división más que de Claro. agua dulce y agua salada, ¿no? Ah, ok. Mira, yo te preguntaba porque, híjole, es muy importante mantener a los peces sanos, ¿no? Bueno, yo te voy a decir, yo tenía unos peces y bueno, compré unos, los introduje y al otro día amanecieron todos muertos. Entonces, o sea, desde ahí ya dije, no, creo que no es lo mío. Ya después empecé a investigar y ver cómo se van introduciendo y ver que estén sanos y todo. Es todo una enseñanza, como tú dices, ¿no? Es paso a paso ir aprendiendo, ¿no? Así es, de hecho, muchos de los errores precisamente que pasa cuando compramos peces es eso, que nos precipitamos y los queremos meter directamente al agua. Y no es correcto. De hecho, cuando nosotros vamos a instalar un acuario, se recomienda que primero se ponga el sistema a funcionar, filtros, temperatura. Para esto nos sirve también ya para ver si hay alguna variante, o si el termostato está funcionando, si el sistema de filtración está funcionando, la decoración. Y aquí se tiene que ir colocando lentamente la población. Muchas veces queremos incorporar a los peces de golpe. ¿Por qué? Porque ya nos gana el ansia de que los peces se vean bien, ¿no? Y ahí es el error. ¿Por qué? Porque obviamente al no ver un sistema biológico, al no haber una bacteria, al introducir nosotros a los peces de inmediato se forma el amonio y el amoníaco, y al otro día están muertos por intoxicación. Exacto. Entonces, bueno, si nosotros quisiéramos poner un acuario, bueno, primero vamos a escoger lo que es el acuario, ¿no? Así es. Que es muy importante, pero también es tan importante, yo pienso, el lugar donde lo vamos a poner, ¿no? Exactamente. De hecho, cuando nosotros vamos a seleccionar el tipo de acuario que vamos a instalar, pues bueno, ¿cuáles son los principios básicos que debemos tener, no? Uno, el conocimiento previo, sin duda alguna, ¿cómo se llama?, del tipo de acuario que vamos a montar. Ya tener la idea, qué tipo de biotopos, ¿no? Porque te digo, muchas veces queremos colocar un tipo de peces, los combinamos con otros y no corresponden, son, Claro. ¿cómo se llama?, son incompatibles desde el aspecto biológico. Y eso va a radicar en el agua, en la luz, en el tipo de inclusive de decoración. Si la decoración no es la adecuada, también la decoración genera estrés en los peces. Entonces también tengo que elegir la decoración adecuada, el tipo de grava adecuado, la granulometría que tiene que llevar para
precisamente poder alojar lo que es la bacteria en este nicho. Entonces, de ahí que tengamos que, pues, uno, el conocimiento previo, obviamente también tener esa parte económica en la cual sepamos qué es lo que le vamos a invertir. Yo siempre he dicho, hay que invertir bien para tener mejores resultados. Sistemas de filtración, que hay una gran diversidad de sistemas de filtración en el mercado. Ya no hay excusa de que no, es que por eso está sucia, no, no. Hay grandes sistemas de filtración que pueden ir desde un sistema de filtración que es de caja, que es externo y que es como tener un modelo de auto de marca super premium, que prácticamente, yo siempre le pongo el ejemplo, ¿no? En la película de Nemo, ¿no? El Aquamugre 2000, literal, ¿no? Te escanea todo, te limpia de inmediato. Ah, El lugar de emplazamiento, ¿dónde lo voy a colocar? Muchas veces luego lo colocamos cerca de ¿cómo se llama?, de fuentes de radiación, las ventanas, cercano a ventanas, y de inmediato el crecimiento de microalgas en los cristales, y esto pues nos va a generar una mala visión y pues por lo ende una estética inadecuada. ah, Por eso tengo que buscarlo, colocar en lugares donde no le pegue la luz para evitar el crecimiento o el sobrecrecimiento de la microalga, ¿no? Como tal. La ambientación estética, ni se diga, y decidir desde un inicio cuál sería el acuario acorde al espacio, ¿no?, que voy a tener. claro. Y también, bueno, yo creo que algo muy importante es un lugar seguro, ¿no? Porque si tenemos otro tipo de mascotas, también tenemos que considerar que estos animales no vayan a tirar esta pecera o vaya a pasar algún accidente, ¿no? Así es, de hecho, se recomienda que estos acuarios estén sobre bases fijas, sólidas, para evitar que vayan a mover pues cualquier, el perro muchas veces le puede mover muebles, lo puede tirar, que tengan tapa para que los gatos son muy curiosos y suelen ir a husmear a los acuarios. Ujú. Pero sobre todo siempre considerar que la base donde va a estar el acuario sea la apropiada para la cantidad de litros. Aquí lo importante es calcular, por ejemplo, la capacidad de la pecera. ¿Cómo la podemos calcular? Multiplicando la longitud por el ancho, por el alto y dividirlo entre 1000. Y eso nos va a dar el volumen en litros para saber cuánto pesa mi acuario. Normalmente un acuario de 100 litros pesa alrededor de 120 kilos, ¿no? ¿Por qué razón? Por el tipo, por la grava, por la decoración. Ah, Entonces, yo debo considerar muebles que me lleguen a soportar esta cantidad de litros. exacto. Oye, Fer, ¿y cómo podemos saber qué peces se llevan bien y cuáles no? Porque, bueno, he visto que unos hasta se matan, ¿no? Entre ellos. Entonces, bueno, aquí es totalmente el conocimiento de los peces. Asesorarnos con nuestro acuarista de confianza. ¿Por qué razón? Porque en efecto hay algunos tipos de peces que son de peces de acuarios ¿cómo se llama? De un biotopo diferente, más de que sean compatibles, son de biotopos diferentes. Por ejemplo, los cíclidos, en el caso del tipo de pez, los cíclidos son animales que consumen, son carnívoros como tal o piscívoros, como se les denomina, requieren mayor contenido de proteína, por lo tanto, si tú combinas un cíclido con otro pez de otras aguas, pues es lógico que se lo va a comer, ¿no? Ay, sí. Este, ver peces precisamente que son de aguas dulces o aguas blandas, y de ahí definir cuál es el tipo de pez de acuerdo a su alimentación, ¿no? Por ejemplo, el caso de japoneses son muy tranquilos, pero son muy glotones y Mm, no son compatibles con otro acuario. Muchas veces cuando uno quiere mezclar al pez japonés con otro pez como los ángeles, que son muy comunes, son totalmente, aunque son pacíficos, los dos son totalmente incompatibles, porque uno es de agua dura y otro es de agua blanda, y aparte uno es herbívoro y el otro es omnívoro, uno es de agua fría y otro es de agua caliente, entonces son los peces más incompatibles de un acuario. claro. Entonces, por eso y ojo, cuando yo hablo de agua fría no significa que agua fría, fría, ¿no? Sino que estamos hablando por debajo de entre 18 y 22 grados de temperatura. La temperatura normal de los acuarios radica, por ejemplo, de peces tropicales, entre los 24 y los 26, y en el caso de los cíclidos puede ir hasta 28 grados el agua, ¿no? Depende. También lo que te digo, ahí también vienen las incompatibilidades. Más de que sean agresivos o no agresivos, es más bien la compatibilidad del biotopo que ellos necesitan, es lo que tenemos que ver. Exactamente. Y la alimentación, Fer, bueno, yo creo que desde hace muchos años que yo tuve estos peces, pues supongo que ha ido modificándose, ¿no?
Sí, así es. De hecho, la alimentación va en función al tipo de nivel donde nadan los peces. Hay animales que son peces que son de fondo, como el caso del precostomo, como el caso de los gatos, gatos, algunas coridoras, y están en la parte de fondo. Hay alimentos que son de tableta, los cuales son sumergibles, que tú los colocas y se van hasta el fondo y le permiten alimentarse a estas especies. Por eso también digo, también la incompatibilidad alimenticia. También hay peces de aguas medias, como el caso de neones, y te vas a dar cuenta por la orientación del hocico. Mm, La boca, por lo regular, va orientada hacia el fondo, que estaríamos hablando de los comedores de fondo, sí. a la parte central, que son los de la parte media, y algunos que tienen lo que sería la boca hacia la parte superficial. Un claro ejemplo es el beta, ¿no? El beta tiene la boca y su alimentación es más en la parte superficial. ¿Por qué? Porque llegan a consumir inclusive mosquitos que posan ¿cómo se llama? En vida libre. Entonces, nosotros tenemos que evaluar el tipo de alimento y de ahí va a radicar. Podemos tener desde peletizados que son en bolita, que llegan a flotar y que se llegan a mover para ayudarle al pez, sobre todo a los japoneses que son muy torpes para comer por el volumen, el tipo de hocico, los ojos, requieren que el alimento se esté moviendo constantemente. ¿Para qué? Para que ellos puedan capturarlo más fácil. El caso de la hojuela también es una de las que tenemos que contemplar, que está a disponibilidad y es de las más prácticas. Y aquí también es buscar cuál es el tipo de hojuela adecuada para mi pez. Muchas veces, si no tengo yo la hojuela adecuada, voy a generar, es como los alimentos para perro, ¿no? Hay marcas premium, marcas super premium, y de aquí va a diferir el tipo de nutrición que va a tener cada uno. Oye, Fer, bueno, yo he visto algunos acuarios sobrepoblados, que la verdad, pues ya ni disfrutas ver a los peces porque todos amontonados, ¿no? Entonces yo te quiero preguntar, ¿cuántos peces sería lo óptimo tener en una pecera, como tú dices, de ese tamaño, para que no se vea tan saturado? Bueno, hay más que saturación, porque nos encanta ver a los peces prácticamente apretados, es lo que siempre les digo, ¿no? O sea, nos gusta tener a los peces unos con otros. Y yo lo que recomiendo, por ejemplo, hay una reglita general que se dice que, por ejemplo, para un pez japonés, me parece que es, deja, ahorita me acuerdo, es 1 centímetro de pez por 1 centímetro de agua en el caso de peces normales. Ok. Y en el caso de japoneses, me parece que es 1 centímetro por cada 2 litros de agua. Ah, ¿Por qué? Por el espacio que llega a tener, es la capacidad de carga de los peces, ¿no? claro. Y para esto también hay que ver el tipo de reproducción, ¿no? Así es. Sí, Porque, de hecho, se recomienda que realmente no se saturen los acuarios derivado a eso, a que vas a tener un aumento en el amoníaco, en el amonio, y si no tienes sistemas de filtración adecuados con la capacidad, pues vas a tener fácilmente una contaminación o intoxicación de los mismos, ¿no? fíjate, wow, eso es muy importante, ¿no? Así es. Entonces es lo que tenemos que estar considerando, pues realmente para poder nosotros tener a los peces. Claro, porque pues sí, como tú bien dices, se compran y se compran y se ponen, pero no se considera todo esto, ¿no? Exactamente. Entonces, eso es lo que tenemos nosotros que checar, ¿no? Realmente, uno, qué especies son las que voy a tener alojadas ahí y de ahí saber la compatibilidad en todos los sentidos. Pero te digo, la importancia es sobre todo el mantenimiento, o sea, el mantenimiento de los acuarios es lo más importante que puedes tú, pues generar, ¿no? Para tener un adecuado, un acuario saludable, digámoslo así, ¿no? Claro. Por ejemplo, este tipo de personas que tienen este tipo de acuarios, ¿podríamos decir que es gente con paciencia o un acuario puede ser para cualquier tipo de persona? Un acuario puede ser para cualquier tipo de persona. La verdad es que el acuarismo no es selecto. Yo te puedo decir que yo cuando inicié hace 10, no más, o sea, ya hace más, como en el 2003 en el acuarismo, Ajá, cuando me tocó trabajar en Acuario Lomas, en la empresa pues, más importante de productos de acuarismo en México. Mi función era capacitar al personal de acuarios y todo respecto al cuidado, ¿no? Y al mantenimiento.
Y yo te puedo decir que antes de eso yo no sabía nada, y no quería saber nada de acuarios, no quería saber nada de peces, porque yo era de los que se me morían. Entonces, cuando empiezo a entrar, me empiezo a adentrar, empiezo a conocer mucha gente de las empresas, me empiezan a dar tips, me empiezo a ver, ¿cómo se llama?, relacionarme con gente también de los acuarios en México, de ahí de Ciudad de México. Te empiezas a dar cuenta que es algo que si le metes un poquito de estudio, te empiezas a conocer y a ser paciente. Si quieres tener un acuario, tienes que tener paciencia. Eso es lo principal. Si no tienes paciencia, olvídalo. Exacto. Y algo que a mí me enseñó, por ejemplo, es de que pues, de no saber nada de peces, logré llegar hasta ya la instalación de acuarios marinos, ¿no? Claro. Sistemas de filtración, y ya no se me hizo complicado. Y antes un acuario marino era, wow, es que eso es muy caro y es muy complicado. Y eso me acuerdo mucho de una de las personas que también admiro mucho en el acuario, que se llama Raúl Tawil, que es uno de los meros a nivel pues nacional con el grupo Acuario Lomas. Y me acuerdo que yo quería, me dijo, oye, ¿cuándo te vas a aventar a poner tu acuario marino? Y yo, no, lo es que la ves complicada. Y hace, no, es que cómo es posible que si tú eres el referente nacional, no sepas acuarismo marino, ¿no? Claro. Y me dice, lo vas a iniciar de cero. O sea que tú vas a pegar el cristal, tú vas a pegar las paredes, lo vas a formar. Ajá. Y literal, dije, bueno, va. Y después que terminé de armarlo, me tardó un ratito, pero me dijo, ¿cuánto aprendiste de eso? Y dije, no, pues aprendí mucho. De Ya. hecho, a razón de eso aprendí del acuarismo marino, ¿no? Entonces, yo digo, sí, el acuarismo marino es para todos, siempre y cuando hay que formarlo, ¿no? Hay que enterarnos, hay que informarnos. Lo que te digo, es de los que antiguamente yo me acuerdo que había más pláticas acerca del acuarismo, ¿no? Hasta acá ahorita cuando hablamos acerca de este programa, y me acordé, dije, pues sí, ya tiene más de 10 años que no hablo yo de acuarismo. Ya era de lo que más hablaba, ya era de lo que más sabía, ¿no? Claro. Y ahora que lo estoy viendo, retomando, dices, oye, sí es cierto, ¿no? O sea, ¿qué tanto dejé de ver, ¿no? Y por esa costumbre, el acuarismo pues tiene que ir para arriba, ¿no? Y al contrario, creo que ha ido para abajo un poquito. Pero ha sido por eso, desconocimiento de la gente. Exactamente. Y bueno, a lo mejor hay gente que piensa que es caro, ¿no? Es caro relativamente, yo digo que Mm. es un vicio caro, ¿no? En el sentido de que empiezas por algo sencillo y terminas con un acuario de 700 litros, así le pasó a un amigo, que inició con un acuario, pero él quería discos, quería uno de los peces más delicados del acuarismo, son más delicados que los marinos, entonces, que son los peces amazónicos. Bueno, a mi parecer y a mi experiencia, yo siento que los amazónicos son los más delicados o complicados por el manejo del agua y el pH del agua, que vienen a ser pHs bajos. Y él quería ya, no, 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 es que quiere. Y sabes qué, vamos a iniciar, pero vamos a iniciar primero con un acuario grande. Él quería uno chico, no, vamos a iniciar con uno grande para que te empieces tú ¿cómo se llama? Ya adaptar con todo lo que son los parámetros y eso. Y después de eso vamos a migrar a los discos. Si estás de acuerdo, ya migramos, ¿no? Claro. Y después migró a los discos con un sistema de filtración que sí le costó 7,000 pesos, este, Fíjate. pero estaba feliz con sus discos, logró reproducirlos. Ay, qué Entonces, bien. es un hobby que va desde lo más sencillo y te va adentrando. Si te va gustando esto, te va llevando hasta lo más alto, ¿no? Claro. Entonces, puede ser tan caro como tú quieras o económicamente accesible, ¿no? A eso voy. O sea, actualmente en el mercado hay opciones accesibles de sistemas de filtración, termostatos, que nos permiten ir pues, iniciando en este hobby, ¿no? Y Ah, cada vez que vas iniciando, pues vas aumentando, ¿no? así es. Y bueno, pues es como todo, planearlo, ponerlo en papel, qué decoración voy a querer, que Así el es. arrecife, que el puentecito, todo eso se debe de ir planeando, supongo, ¿no? Así es, eso es lo que tú tienes que ver. Y por ejemplo, asesorarte. Ahorita lo que me dijiste, lo del puentecito, ¿no? Yo siempre decía, hay que ver, por ejemplo, hay que ver qué tipo de escenario. Muchas veces lo más natural es lo mejor, ¿no? O sea, buscar cuál es. Acuérdense que estamos haciendo una réplica exacta del lugar donde vive el animal. O sea, un acuario es eso, es una parte de la naturaleza que lo llevamos a la casa. Es lo que yo les decía, ¿no? Luego cuando formaban, hacían sus acuarios marinos.
y metían al Bob Esponja que nadaba, híjole, es lo que se va a ver, luego, oye, ¿tú has visto a Bob Esponja nadar en los arrecifes? Entonces, muchas veces es eso, ¿no? Esa cuestión de gusto, pero también buscar que realmente el tipo de acuarismo que vayamos nosotros a desarrollar sea, pues eso, ¿no? Buscar un símil de la naturaleza que es lo que tratamos de hacer en el acuarismo. Claro, bueno, los acuarios, como tú bien dices, nos relajan, nos dan una vista increíble, ¿no? Bueno, a mí en lo personal me encantan. Y bueno, hace tiempo había un programa en televisión, no sé si lo recuerdes, Fer, que hacían acuarios, acuarios gigantes Ajá. y de diferentes medidas y para diferentes lugares. Bueno, pues yo no me perdía ese programa, me encantaba, ¿no? Así como que ser partícipe de un proyecto tan grande, ¿no? Porque hacían unas peceras enormes, ¿no? Así es. Y en algunos lugares es algo emblemático, es algo que caracteriza ese lugar, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, en Marruecos, el centro comercial más importante y más grande de África está representado por un Así. acuario gigante que baja un tubo que está enorme. Y eso es lo máximo, ¿no? En el centro comercial, porque yo le vi pues, un centro comercial como Santa Fe, como cualquier otro, ¿no? No le vi gran cosa. La diferencia fue el acuario, ¿no? Entonces, Así. le da ese plus, ¿no? Entonces, Sí, de hecho, si nos vamos hacia Las Vegas y toda esta parte de los hoteles que hay allá y los casinos, te vas a dar cuenta de una cantidad de acuarios. Es más impresionante hacer el recorrido de los hoteles en función a los acuarios que están montados, que muchos de este programa montaron esos acuarios. Entonces, exactamente, es algo bellísimo. claro. Y así como los zoológicos, ir a visitar a los animales, ir a los acuarios es toda una experiencia, ¿no? Así es. Y de hecho, pues también el tema de la importancia biológica, ¿no? Estamos viendo que igual muchos de estos peces han sido liberados en el caso, o sea, tiene un problema muy fuerte con el pez león o el pez escorpión en lo que es la península de Yucatán, que eran peces que venían también de ornato y se liberaron o se introdujeron al medio y están acabando con el arrecife, derivado también precisamente a que no tiene un depredador como tal y esto ha hecho también que el mismo acuarismo, pues si es mal enfocado, puede llegar a tener un impacto a nivel ecológico, ¿no? Fíjate qué importante, ¿no? Y nosotros no sabemos, ¿no? Así es. Wow, Fer. Pues hay acuarios muy bonitos en todo el mundo y cada uno tiene lo suyo, ¿no? Por el número de especies que guardan en estos acuarios, como el número de litros, como las peceras tan enormes, ¿no? Y, Así es. y tengo entendido que el primer acuario se dio en Londres, ¿no? Fue el primer acuario en este país. Y bueno, pues de ahí en Europa hay unos acuarios increíbles, ¿no? Así es. Sí, de hecho, como lo comentas, ¿no? Realmente el acuarismo ya tiene una historia en sí que tuvo un auge muy importante. Yo creo que a lo mejor también entre los 80 y los 90 fue de lo que su auge más importante. Ahorita ha ido a la baja, ha ido mucho a la baja. Ha cambiado mucho el tipo de vivienda, ha cambiado mucho el tipo de pensamiento de la gente y eso ha hecho que también el acuarismo haya quedado un poquito en el olvido, a como antes lo había, ¿no? Y por eso la importancia, ¿no? Como tú dices, ¿no? De retomar, porque también es algo muy importante por todos los beneficios que llega a tener esto, ¿no? Claro. Bueno, yo leí un poco que, por ejemplo, un acuario ayuda mucho, por ejemplo, a los niños, sobre todo a los niños que tienen algún tipo de problema, algún síndrome, cuestiones de este tipo, los ayuda mucho. Un niño que tiene un acuario en su casa reacciona más rápido y como que su pensamiento cambia un poquito más que uno que no tiene. Es muy interesante, digo, es todo un tema, ¿no? Yo lo menciono así nada más por encimita, ¿no? Pero el leer estos tipos de investigaciones y de resultados, la verdad a mí se me hacen súper importantes, ¿no? Así es, realmente hay muchos como te comentaba, ¿no? Muchos de los beneficios que aporta el acuarismo en todos los estados, y igual en sistemas también como el ser humano, en el cual tiene estímulos a través del agua, sabemos el agua, la cantidad ¿cómo se llama?, de valor que tiene en función energético y en cuestión de movimiento. De hecho, el movimiento en el Feng Shui, precisamente el acuarismo tiene esa importancia por el movimiento de energías de acuerdo al movimiento de las vibraciones acuáticas. Y esto ha hecho que sea también
parte fundamental, ¿no? En esto. Claro. Y bueno, en nuestro país tenemos varios acuarios, pero bueno, yo leí, no tengo la oportunidad de conocerlo, pero se menciona que el acuario de Mazatlán es uno de los mejores acuarios a nivel internacional, no nada más nacional. Entonces, Sí, de hecho, el acuario de Mazatlán, los acuarios que se encuentran en México, en la Ciudad de México, también hay otros que están en Puebla, Veracruz, que son los más importantes y más grandes de Latinoamérica, y que ahí albergan precisamente, si queremos aprender de acuario, ahí podemos ir a ver los distintos tipos de acuario de acuerdo por biotopo, y pues desde especies y tanques muy grandes, ¿no? Yo he tenido la oportunidad de estar en el acuario de Veracruz, tras bambalinas, y créanme que es ver un sistema de filtración en grande, ¿no? En gigante. Entonces, eso es lo interesante de los acuarios, por eso hay que visitarlos. exactamente. Y bueno, pues ojalá que vayan creciendo un poco más estos acuarios y que bueno, tengamos un acuario muy grande para poder disfrutarlo mucho, como hay en muchos países, ¿no? Hay países que tienen hasta 45,000 especies. Imagínate eso, Fer. Wow, por ejemplo, está el acuario de Valencia, el de Dinamarca, se mencionan muchos, pero bueno, los más cercanos a nosotros podríamos hablar el de San Diego, ¿no? Que bueno, es un acuario precioso, y también el de Monterrey, no Monterrey, sino Rey, Monterrey, acá en California. de Digo, California. ese sí lo conozco y bueno, me impresionó. Así es, sí, hay una gran diversidad y como te decía, ¿no? Dividido de acuerdo a los biotopos adecuados, ¿no? Y pues obviamente esto también es un parteaguas para la conservación de muchas especies. Me tocó estar, te digo, hace ya unos años acá en la parte del Amazonas del Perú y pues me tocó vivir el ver lo que eran los peces cíclidos, ¿no? Y en su medio natural. Entonces, pues es impresionante, ¿no? El poder ver estos peces que veíamos en el acuario, pero verlos en vida libre. Así es, Fer. Ay, Fer, pues se nos acaba el tiempo. Eso es lo más triste de los programas, que se acaba el tiempo, pero te quiero agradecer mucho el haber estado con nosotros nuevamente, te extrañábamos mucho y como siempre nos enseñas muchas cosas, nos dejas un gran mensaje y te agradezco mucho tu tiempo y te espero próximamente. No hay de qué, Sofía. Muchas gracias a todos y pues ya saben que para la hora animal siempre es un gusto para mí estar con ustedes. Muchas gracias, Fer, y pues bueno, ojalá que estés con nosotros en esos 300 programas. Ay, que se oye fácil, pero pues tú sabes que no es tan fácil, ¿no? Exactamente, no, yo con todo gusto y ya sabes que siempre es un placer. Muchas gracias. Bueno, amigos, muchas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Los espero el próximo lunes. Cuídense mucho. Los quiero y recuerden nuestras redes sociales, Facebook de La Hora Animal. Cuídense. Hasta pronto. Bye. Wow. MX.tv presentó ¡Wow! 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 Wow. MX.tv